Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Un Espacio Contigo. Soy el psicólogo Daniel Sánchez Cruz, encargado de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de los consultorios psicopedagógicos de la UJAT y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, que están presentes en este evento. El día de hoy estaremos hablando del tema el miedo como oportunidad de cambio, para lo cual contamos con la presencia de la maestra Leticia Laguna Carabeo. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de los consultorios psicopedagógicos ha preparado en esta ocasión. Ahora presento a quien nos facilitará la entrevista. La maestra Leticia Laguna Carabeo es maestra en finanzas por la IEU Universidad. Se graduó como licenciada en Administración de Empresas en el 2006 por nuestra alma mater, la UJAT. Está certificada como coach ontológico en el 2019. Es también facilitadora y certificada para usar la metodología y las herramientas Lego Serious Play en el 2012. En su experiencia profesional, ha sido ejecutiva senior de Banca Pyme en en Banco Santander, México 2008 al 2011. También fue consultora y cofundadora de DIL Consultores del 2011 al 2014 y actualmente es gerente general y social de Grumexa SADCB desde el 2014. Más de 15 años de experiencia en el sector empresarial en las áreas de administración, desarrollo humano y finanzas. Su objetivo en cada proyecto es alcanzar los mejores rendimientos para la empresa, siempre alineado a los equipos de trabajo desde el principio con sus propios objetivos personales. Durante su trayectoria y experiencia ha descubierto que un equipo de trabajo alegre, feliz, motivado y capacitado es un único camino que puede asegurar el camino el éxito en un proyecto.
Bueno, jóvenes, les recuerdo silenciar sus micros, apagar sus cámaras para mejor fluidez de la transmisión. El chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones y comentarios. Recuerden que el link de asistencia se pasará al inicio. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Daniel? David, ¿cómo estás? Daniel, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes una vez más y feliz de poder conversar aquí con todos los chicos. Me emociona mucho porque, como bien dijiste, yo soy egresada de la UJAT, estoy orgullosamente juchimán, así que me encanta poder regresar de una manera diferente a la universidad que tanto me dio. Qué bueno, gracias. Oye, pues el tema está muy interesante porque realmente es algo que a muchos no les parece que el miedo sea como una especie de algo que tengamos que vivir. Hasta hay libros que dicen que cómo eliminar el miedo y vencer el miedo, ¿no? Pero aquí el tema le estás dando un giro que se llama el miedo como oportunidad de cambio. ¿Nos puedes explicar bien esta parte que quieres mencionarnos? Claro que sí, Daniel. Mira, siento que el miedo ha tenido muy mala fama. Yo creo que históricamente tiene mala prensa, como decimos, mala fama, está muy estigmatizado. Sin embargo, yo empezaría por dar gracias que podemos sentir el miedo. Ustedes, como equipo de psicólogos, lo saben muy bien, no me voy a meter al área de psicología, que ustedes son expertos, pero el miedo es una emoción biológica y natural con la que todos los seres humanos nacemos y que, como te decía, al contrario de que sea algo que podamos estigmatizar, es algo por lo cual agradecer. ¿Por qué? Porque es un botón de alerta. Imagínate que nosotros vayamos caminando por el Parque Tomás Garrido y nos encontremos con 7, 8 cocodrilos allí en la barrera, que suele pasar, que hay los que hemos estado a lo mejor en la división de educación, también en la división de administración, hemos visto que hay cocodrilos que salen en la laguna. Nosotros no tuviéramos miedo, a lo mejor caminamos hacia donde ellos están y pudiéramos tener un accidente. El miedo es ese botón de alerta que nos dice hay un peligro, detente, tu vida, tu integridad puede estar en peligro alto, hay un riesgo, analízalo. Entonces el miedo nos prepara para varias situaciones, ya sea para la huida, te vas en un camino contrario, corres, todo tu cuerpo se llena de adrenalina, esa es la magia del miedo, que todo tu cuerpo se prepara cuando siente ese miedo, esa adrenalina que explota en tus piernas y dices, corre, huye, a lo mejor es un cocodrilo, es un toro, es un perro, es un asaltante, tu cuerpo se llena de adrenalina y entonces corre, se prepara para la huida. Si no se prepara para la huida, se prepara para la defensa y también todos tus músculos desarrollan un potencial químico que nace a partir del miedo para poder prepararte para pelear. Y el escenario en el que no nos gustaría estar cuando sentimos miedo es que también podemos quedar paralizados. Si huyes, puede ser la mejor opción. Si peleas, puede ser la mejor opción. Pero si te quedas paralizado, eso es lo que no nos gustaría cuando sentimos miedo. Por eso te decía que es un botón de alerta. Vamos a verlo como un botón de alerta que nos está diciendo algo, que de alguna manera nos está dando un mensaje. Lo más primitivo es sobrevivir, salvar nuestra vida. Pero actualmente, pues no nos enfrentamos con tantas situaciones físicas, quizá de decir, viene un mamut o viene un cocodrilo o viene algo. Son situaciones a las que es muy raro que nos enfrentemos, pero hay otras situaciones que nosotros percibimos como peligro y que nos dan miedo y que podemos ir transformando justamente para una oportunidad. Por decirte algo, ¿no? Muchos a lo mejor no estamos conformes con nuestro trabajo. A mí me pasó durante mucho tiempo que me sentía muy estresada, pero me daba miedo renunciar. Entonces, cuando te estás llenando de miedo, ¿qué te quiere decir ese miedo? Esa es una de las cosas que a mí me gustaría dejarle a quienes están aquí, que abracemos ese miedo y lo escuchemos,
Porque, ¿qué pasa? En México hemos estigmatizado, y mucho también por el tema del machismo, me parece que a los hombres en general les han recriminado mucho el hecho de decir siento miedo. Y no está mal sentir miedo. Nos pasa, como te decía, que a lo mejor catalogamos y nos compramos un vestido o le damos un vestido a alguien de decir, es una persona miedosa y la estamos etiquetando y se está comprando el miedo. No, no somos miedosos, no nos compremos esa etiqueta de soy miedoso, sino siento miedo, darnos ese permiso de Sí, siento miedo y lo reconozco. sí, 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 sí. Oye, y mira, me parece bien interesante porque cuando hablas de áreas laborales o hasta educativas, hay algo que pasa y no sé si te ha tocado ver que hay discursos en la cabeza que dicen, es que no voy a poder, es que, y qué tal sí, y qué tal aquí, y qué tal acá. Aquí, ¿cómo podrías decirnos, identificar que efectivamente es algo imaginado o realmente sí tendríamos que empezar a verlo como una oportunidad? Claro, primero que nada, eh, como te decía, yo lo que les recomendaría es validar el miedo, no ocultarlo. Y también que cuando alguien nos diga, oye, siento un miedo, olvidemos eso que estás sintiendo, porque ahí hay una alerta. Entonces, si tú dices, bueno, probablemente no puedo hacer esto o quizá no voy a pasar una materia, quizá no voy a pasar mis exámenes, ¿qué cosa te está diciendo ese miedo? ¿Qué hay detrás de ese miedo? En esa alerta hay probablemente un análisis de los recursos y posibilidades que tú hoy tengas. Si mi miedo es a lo mejor a los exámenes o aplicar para una entrevista de trabajo, el miedo te está diciendo que detrás de eso hay recursos que probablemente tú no consideres que tienes fuertes. Es decir, no me siento preparado, no hice mis tareas, no leí, no considero que sea apto para tal puesto, para tal situación. Entonces, analiza los recursos que tienes. Probablemente te estás imaginando que tú no tienes la capacidad de hacerlo, pero no lo vas a saber si no das ese paso. Ahora, cuando ya identificaste, ok, probablemente tengo miedo porque no he estudiado lo suficiente, entonces ahí está, eso es lo que te está diciendo el miedo. Estudia más, lee más, prepárate más. A lo mejor si tu miedo es hablar en público, practica varias veces. Si tu miedo es estar frente a una persona que te va a entrevistar, practica frente al espejo, practica con un amigo, practica con un profesor, practica porque entonces esos recursos que tú sientes que hoy te están faltando para atravesar ese puente es el mensaje que te quiere dar el miedo. El miedo te manda un mensaje. ¿Qué me hace falta? ¿A qué le tengo terror de no poder estar en esa situación? Entonces, es lo que te diría principalmente. ¿Qué recursos y posibilidades o habilidades tengo hoy para enfrentar eso que está del otro lado del puente? Creo que por aquí se cortó un poquito el internet. Ya te recuperamos, ya te escuchamos bien. ¿Nos escuchas? Hola, hola, Sí, ya, ya te escuchamos bien. hola, ¿Ya? ¿Nos escuchas hola, tú? hola. Sí, creo que estaba congelado. Ya te escucho. Sí. Adelante, me estabas explicando. Sí, correcto. Como te decía, el tema es que analicemos qué recursos tenemos, con qué contamos para poder superar ese puente. Vamos a llamarle que el miedo es ese puente que me separa de donde estoy hacia donde quiero llegar. Estoy allá para pasar ese puente, cuáles son las habilidades, los recursos que cuento, ¿no? Otra cosa es, ¿qué te quiere decir ese miedo a ti?
probablemente, como tú decías, hay muchas voces en la cabeza que me dicen, no puedes, no eres capaz, no tienes la suficiente fuerza. A lo mejor el miedo sea a perder una relación, a perder la estabilidad que hoy tienes, a perder esa sensación de comodidad o esa zona segura en la que nosotros estamos. Pero hay una frase de Maslow que decía, el miedo es eso que te va a permitir avanzar hacia el crecimiento o retroceder a tu zona de confort. O avanzas hacia crecer o te quedas en tu zona de confort. Elige qué pasa, porque es muy bueno, es muy seguro estar aquí donde estoy y no atreverme, pero probablemente te estés perdiendo un crecimiento, una nueva oportunidad, una aventura incluso. Sí. Oye, fíjate que ahorita me hiciste recordar algunos puntos, porque dices, ¿no? Pensar qué me hace falta. Imaginemos el caso de los jóvenes que tienen dificultades con algunas materias y bien como dicen, lo que a veces escucho yo que dicen, es que es el profesor, ¿no? Que me tiene no sé qué, o es que la materia no la entiendo, es que es mucha lectura. Y entonces parece ser que no se están dando cuenta que efectivamente están evadiendo el camino que se les pone enfrente, que es decir, pues confronta, porque la cuestión aquí es darte cuenta que esa es la falta de habilidad que ahorita no estás teniendo, que es precisamente pues el leer, estudiar, saber realmente qué es lo que se nos está pidiendo. Pero los jóvenes se quedan en esta parte de decir, no sé cómo hacerlo, ¿no? Claro, una cosa depende de la percepción que tú tengas. Probablemente haya un compañero tuyo que no tenga miedo porque dice, yo sí le entiendo la materia, yo me entiendo perfectamente lo que dice el profesor, yo he leído más y tu percepción es diferente porque, como te digo, es personal. Entonces, no nos podemos poner a ver, por supuesto que lo que yo identifico externamente lo voy a transformar de acuerdo a mi percepción, pero el miedo te habla a ti mismo. No hay nada que tú puedas hacer con las cosas de afuera. A lo mejor la forma en que el profesor da clases, eso tú no lo vas a cambiar. La forma de que a lo mejor ese libro que te piden leer en determinado tiempo, eso es algo que tú no vas a cambiar. Lo que tú vas a poder cambiar es lo que tú sientes hacia tu interior y que dices, bien, si al maestro probablemente no le entiendo, a lo mejor me voy a acompañar de un compañero que sí sabe, que sí le entiende, voy a buscar videos en YouTube, voy a leer de otra manera o le pido ayuda incluso a otro profesor. El caso es que tú decidas qué es lo que vas a hacer con lo que tú estás sintiendo que te hace falta. Incluso acercarte a decir abiertamente al profesor. Les voy a contar una anécdota que a mí me sucedió al principio de la carrera. Cuando yo estaba en primer semestre de la carrera, yo no sabía de contabilidad y me provocaba muchísimo conflicto, muchísimo conflicto. Y clásico que cuando, bueno, en la universidad todos los maestros como que tienen una fama, ¿no? Es muy estricto, es muy suave, es muy buena onda, o ni te le acerques porque va a sacar casi casi el cuchillo o el machete. Y esa maestra que me tocó tenía fama de ser muy estricta, muy enojona. A mí me daba miedo preguntarle en cada clase. Total que reprobé la materia y me lo llevé a extraordinario y yo nunca tenía el valor de decirle a la maestra no le entiendo o sabe qué, no se me está dando. Y al final cuando reprobé, yo dije, pues ya está todo perdido, ya que otra me queda. Me acerqué con la maestra y le dije, maestra, no entiendo la manera en que usted explica. Y la maestra, de una manera que yo no me esperé, de una manera muy dulce y muy tierna, me dijo, ¿y por qué no te acercaste desde antes? Siéntate, te voy a explicar. Y luego me dijo, adicionalmente esto que yo te estoy explicando, puedes hacer esto, esto y esto, acompáñate de tal persona. Ella le pidió a un compañero de clases que me ayudara y finalmente en extraordinarios pasé la materia. Pero yo pasé 6 meses teniendo miedo de acercarme a la maestra
Y en ese momento, como les digo, que vi todo perdido, me acerqué y es una reacción que yo no había esperado, pero que no hubiera descubierto si no me atrevía a dar ese paso. Entonces, aquí la invitación para ellos es, ok, acércate de maneras diferentes, haz cosas diferentes a las que has hecho hoy, porque si digo, tengo miedo, no le entiendo la materia, no le entiendo al maestro, no puedo leer y sigues haciendo lo mismo, pues no vas a pasar de ahí, simplemente te vas a seguir revolviendo en tu mismo miedo y no va a haber ningún avance. Sí, fíjate que me hiciste recordar a un alumno aquí. La mayoría, no sé si recuerdas tú, pero la mayoría de los que fuimos estudiantes, hay una materia que es algo, que debería ser parte de lo que hacemos todos los que estudiamos, metodología de la investigación. ¿Te acuerdas? Ah, sí, claro, claro. Sí. Entonces, hay un alumno que particular que siempre le huía a esta materia, le daba de baja o lo reprobaba, y el caso es que me compartía de que no le gustaba la materia. Entonces, buscaba la manera de que enfermarse, vaya, un montón de cosas. Entonces, en una de las sesiones que tuve con este alumno, le pregunté que a qué le huía, ¿no? Y dijo eso que dices tú, es que no le entiendo. ¿Y ya te acercaste a la profesora? Sí, pero me dice que ya lo explicó. Y como si fuera el único recurso, ¿no? Como si, ok, está la maestra, alguien de tu compañero, no es el único profesor. Y entonces él empezó a darse cuenta de decir, eh, yo creo que el temor no es hacia la materia, es hacia la maestra. Es hacia a la manera en cómo probablemente la maestra está pidiendo cómo resolver esto, pero él se choqueaba porque le generaba atención la maestra, ¿no? Cuando yo le expliqué que, vaya, que tenía que buscar la forma, como dices tú, los recursos digitales para empezar a entenderle, él empezó ya a asociar lo que la materia le decía con lo que él ya estaba aprendiendo. Y un acuerdo que me decía, ya le entendí y entonces ya le entiendo el lenguaje de la maestra. Y eso es lo que dices, ¿no? Ese recurso ya empezó a tener sentido. Claro, y hay una cosa que yo considero muy importante porque el miedo te obliga a generar acción. Si no generamos acción, no va a pasar nada. Vamos a suponer que alguien quiere escalar una montaña y dice, tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? De caerme, de no poder aguantar la respiración, de no tener la capacidad pulmonar para subir. Ok, son miedos reales, son miedos aceptables, pero hoy soy una persona que no hago ejercicio, que no me alimento bien, que no tengo fuerza muscular, que no tengo masa muscular. Ok, esos recursos son los que me hacen falta. Pero ese miedo lo que te está diciendo es, estás aquí y hay que tomar acción. Hay un esfuerzo y hay una cuota que hay que pagar, que muchas veces es lo que no queremos pagar. Actualmente pareciera que hay como una corriente de el menor esfuerzo, hacer todos, ¿no? Queremos ser millonarios ya, queremos tener el mejor puesto ya, queremos ser felices ya y no estamos dispuestos a pagar ese ticket para poder hacerlo, que es el tomar acción y que requiere ese esfuerzo. Si, ok, yo quiero subir la montaña, ¿eso qué implica? Que probablemente 7 u 8 meses voy a tener que ir al gimnasio, voy a hacer mucho cardio, voy a hacer mucho ejercicio de pierna. Hay un esfuerzo que hay que pagar y hay una acción que hay que tomar. Porque si le voy a seguir teniendo miedo a la montaña por 3 años, quiero hacerlo, pero tengo miedo de caerme, pero nunca me preparé y no tomé acción, entonces nada va a pasar. Es por eso que al principio lo que tú decías, ¿cómo puedo tomar ese miedo y transformarlo como una oportunidad de cambio? Si yo en una carrera a lo mejor voy a participar en un seminario, a lo mejor me invitan a tener una beca en otro país, una beca en otro estado y digo, tengo miedo, ¿a qué le tienes miedo? ¿A que te quedes sin dinero? Probablemente tengas que trabajar o tengas que vender algo, tengas que emprender algo. Tengo miedo a que viva yo solo, porque nunca he vivido solo. Ok, pero
va a requerir que hagas ese esfuerzo, va a requerir que des ese paso, que des esa acción. Probablemente tengas que decir, no sé, vamos a hacer una prueba de un fin de semana de que me quedo solo o una semana que me quedo solo antes de dar ese paso de irme a vivir solo. ¿Qué me da miedo? No poder comer porque toda la comida me la prepara mamá en casa, me la prepara papá en casa. Bueno, entonces aprendo a cocinar, aprendo a hacer ciertas cosas que cuando yo esté solo me permitan sobrevivir sobrevivir y vivir bien, no solamente sobrevivir, ¿no? Pero implica que tomemos acción y que hagamos ese esfuerzo, porque si no seguimos regodeándonos en el mismo tema de mi zona de confort, la seguridad, mejor no me voy a España o a Colombia o a Chile o a Monterrey o a Mérida, porque mira, yo aquí tomando pozolito, pues soy muy feliz. No me atrevo a probar nada más, ¿no? Claro, y algo que dijiste y que rescato, ¿no? Cuando mencionabas lo de la montaña, me acuerdo de varias personas que en su momento escuché que decían, ¿y por qué si hay personas que no tienen miedo? Y yo le decía, a ver, dame un ejemplo. Y me decía, una persona que se tira de paracaídas o una persona que sube a tal lugar. Y realmente yo le decía, a ver, parece que no tuviera miedo. Pero realmente ahí podríamos hasta pensar que esa persona probablemente desarrolló habilidades que al principio no tenía y que parece que no tuviera miedo, pero así se ve cuando ya los recursos o la dinámica en cómo aprendió a moverse ahí ya empezó pues a confrontarlos, ¿no? Claro, hay una cosa que yo te puedo asegurar, Daniel, y que creo que todos los psicólogos van a coincidir conmigo. No existe la persona, ni ha existido en la historia, ni existirá, que no tenga miedo. Todos tenemos miedo. La diferencia es si te atreves a hacerlo o no. Hay una frase que hace tiempo yo adopté y que me encantó y que dice, hazlo con miedo, pero hazlo. La única diferencia es tomar la acción. Después de que tú repites varias veces una misma cosa, probablemente ese miedo vaya desapareciendo, porque tenemos diferentes miedos. Tenemos diferentes miedos a perder una familiar, a cambiarnos de ciudad, a cambiarnos de trabajo, a tomar una nueva materia, una actividad extracurricular. Siempre hay diferentes miedos, pero los vas a ir venciendo conforme tú te atrevas a dar el paso. Entonces decíamos hace rato, tomar acción e intentarlo las veces que sea necesario. Es otra cosa que yo te diría, intentarlo todas las veces que sea necesario. Y algo muy sencillo que yo creo que nos pasó a todos, a la mayoría de nosotros, era esa emoción de querer aprender a andar en bicicleta, el miedo de caerme, pero tomaste la acción de subirte, de intentarlo una y otra vez hasta que ese miedo simplemente desapareció. Tenías el miedo, tomaste acción, lo intentaste una y otra vez y desapareció. Eso ya lo tienes como un check hecho en tu vida. Entonces, ¿qué otro miedo tengo? Yo les invitaría a que ustedes analicen, se pongan a reflexionar, hagan una hoja, escriban cuáles son los miedos que hoy tengo que me están impidiendo disfrutar de algo o crecer en una cierta área de mi vida. Yo lo hago de dos maneras, o escribo de repente, ok, tengo este miedo. ¿Qué me quiere decir este miedo? ¿Qué me hace sentir este miedo? Otra manera que yo también hago es en una nota de voz, lo grabo y luego me escucho a mí misma. Y cuando tú te escuchas a ti mismo dices, ay, como que ni tiene caso esto que estoy diciendo, ¿no? Como que te hace reflexionar esa parte cuando tú te escuchas. Esas son dos cosas que tú puedes hacer de manera interna, como actividades, como formas de poder enfrentar eso que tienes. Y cuando sientas algo que es muy fuerte, algo que va por encima de ti, busca ayuda. Esa es otra cosa que tenemos estigmatizado en nuestra cultura, en nuestro país, no pedir miedo. Se van a reír de mí, se van a burlar de mí, van a decir que soy un miedoso. Por eso Oye, les decía al principio, valida tú tu miedo primero. Oye, perdón que te interrumpa. Fíjate que eso que dices es muy cierto, porque hasta otros dicen, no, yo puedo solo, ¿no? Y ponen excusas
y dice, no, es que me lastimé la rodilla, no, es que mi abuelita no sé qué, ¿no? Y es una manera de también tener miedo. Exactamente. Evitarlo. Cuando tú evitas el miedo, eso no se va a enfrentarlo, tienes que atravesarlo. Ya sea que tú digas, ok, a lo mejor es un miedo muy simple, un miedo a un perro, algo muy sencillo, ¿no? A lo mejor adopto un perro chiquito y ahí voy, no sé, pero a lo mejor son miedos que nosotros tenemos interiorizados por alguna situación de trauma infantil, de algo que pasó, atrevernos a pedir ayuda e ir a lo mejor con un amigo, con un guía espiritual, alguien en quien tú confíes, ir con un psicólogo. Una de las grandes ventajas que yo veo que hoy hay, por ejemplo, en la universidad, es que en cada una de las áreas hay un apoyo en el área de psicología para que tú te sientes, converses y te ayude a aclarar tus ideas. Se vale pedir ayuda. Por eso es importante, como les decía, primero tú validar tu miedo y que encuentres una persona que te haga espejo y que valide tu miedo. Porque si tú le dices, no sé, a tu hermano o a un amigo, oye, es que tengo miedo, no, tú estás tonto, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Si esa persona a la que tú te acercas no valida tu miedo, por ahí no es. Por ahí no es el camino. Encuentra quien valide tu miedo, te escuche y te ayude a entender qué es lo que está pasando contigo, para que empiece a aclarar tus ideas. Como les decía, puede ser alguien a quien tú respetes, alguien a quien tú admires, alguien que sepas que es respetuoso de las emociones de los otros, y los especialistas que los tenemos a la mano hoy más que nunca, tenemos a alamólogos, coaches, gente que está ahí para ayudarnos y que como la universidad, bueno, pues es gratis, ya está mucho que mejor, ¿no? Claro. Oye, Leti, fíjate que ya tenemos aquí en el chat opiniones y comentarios de nuestros queridos estudiantes. Te voy a compartir los que ya nos escribieron. Fíjate que alguien nos dice, muchas tienen su manera de entender y algunos entienden más. O sea, algunos son más distintos. ¿Cómo ves? Yo me imagino que se refiere al tema del aprendizaje, lo que hablábamos al principio, ¿será Así eso? es, así es, así es. Claro, hay muchas maneras diferentes. Hay quienes somos más visuales, hay quienes somos más auditivos, hay quienes somos más de sentir. Por eso tú tienes que encontrar cuál es tu forma. A lo mejor tú dices, híjole, es que nosotros en la prepa teníamos un maestro que le decíamos cloroformo, ¿no? Porque tú lo escuchabas y te dormía. Ok, bueno, pues yo escuchando a este maestro no la voy a armar porque no, no es la manera. Entonces, ¿qué hago? Pues busco ayuda con otro maestro. Hoy más que nunca tenemos muchísimos recursos y YouTube es uno de los recursos más grandes que tenemos, que no es un pretexto decir, no le entiendo, no sé, a lo mejor a metodología de la investigación 1, porque mi maestro no explica bien. Bueno, busco en YouTube o hago alguna dinámica con mis compañeros o hago ejercicios, me pongo a desarrollar, encontrar que tú te conozcas cuál es tu manera de aprender. Tú dices, yo escuchando, no, yo viendo. Yo veía en YouTube hay, ¿cómo se llaman? Histografías, donde ponen un muñequito y este camina y se mueve y es visual y dices, ah, claro, así le entiendo perfectamente el tema. A mí me pasó mucho con finanzas, yo tomé la maestría de finanzas en línea y a veces no le entendía al maestro, pero YouTube te lo casi con peras y manzanas te ponía dibujos y yo dije, con dibujos sí entiendo. Entonces buscaba videos que tuvieran dibujos y era la manera en que yo entendía. O hay otro, bueno, siempre todos tenemos un compañero que escribe bonito y que escribe con colores y que le pone plumones y que cuando tú abres la libreta de tu compañero y de tu compañera, bueno, tiene ahí un mapa conceptual bien armado con colores, con dibujitos que dices, ah, ok, la manera en que mi compañero lo plasmó, a eso sí le entiendo. Bueno, acércate a tu compañero, descubre tú cuál es tu manera de aprender. Esa Claro, sería mi recomendación. claro. Tenemos a otra persona que nos dice, ¿alguna idea para poder cambiar la manera de que los profesores enseñan para que nosotros como alumnos entendamos? Por ejemplo, a mí no me gusta el inglés
y me estreso cuando no lo entiendo. ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, yo creo que aquí es algo que le tendríamos que decir a los rectores, ¿no? La manera de que los maestros nos enseñen. Mira, mi sugerencia sería, vamos a vulnerarnos, vamos a atrevernos a decir, el maestro es un ser humano como nosotros. Eso hoy se los puedo decir, me ha tocado también dar clases, me ha tocado tomar clases en diferentes momentos. Todos somos seres humanos. Si hablamos con respeto y nos vulneramos y nos acercamos al maestro y decirle, maestro, no te estamos entendiendo o no te entiendo de tal manera, siempre que sea como con respeto y no con reproche, creo que en conjunto podemos encontrar las maneras. Nosotros no podemos cambiar al otro. Ahí el miedo sería el miedo de que yo no me atrevo a decirle al maestro, no entiendo tu manera, no entiendo tu forma. Entonces, crucemos esa barrera de decir no entiendo, pongámoslo sobre la mesa, vamos a vulnerarnos sobre eso que estamos sintiendo y encontremos caminos entre todos. Hay un que no tiene nada que ver, pero yo lo encontraría un símil, un libro que se llama Formas de Amar, que es de Walter Rizzo, que hay diferentes lenguajes del amor. Decía, para algunos el lenguaje del amor es tocar. A lo mejor mi pareja no me dice en la mañana te amo. No me lo dice, pero me abraza y me da un beso. Esa es su manera de demostrarlo. Hay quien no te toca a lo mejor en la mañana, pero te lo dice. Hay quien a lo mejor su manera de demostrarte amor es cocinándote o lavando la ropa o llevándote el desayuno a la cama. Hay diferentes maneras de demostrar amor. De la misma manera que yo les diría, hay diferentes maneras de aprender y diferentes maneras de enseñar. Si hablamos y nos vulneramos y decimos, me está pasando esto, ¿cómo podemos encontrar un camino en el que nos entendamos? Creo que grandes cosas pueden pasar. No se olviden de que los maestros son seres humanos y que si nos acercamos con respeto a ellos y le exponemos lo que sentimos, se pueden abrir grandes canales de comunicación. Así es, así es. Dice otra persona, en la división en la que estoy, en DASEA, hay una maestra a la que muchos le tienen miedo. Cuando la vi, me causó igual miedo. Después, con el paso de los meses, me di cuenta que no era mala. Bueno, le puse el mote de mala. En mi caso, siempre que le hacía preguntas, ella me respondía. Ella explicaba y realmente es una buena docente, de las mejores. Y considero que muchos le tienen miedo por el hecho de ser estricta y sobre todo por decirnos que le amos mucho. ¿Cómo lo ves? Claro, claro, es como decíamos, ponemos y nos ponemos. Sí, Ella es estricta y yo no entiendo. Entonces ahí ya estamos etiquetando y no nos estamos abriendo a dar esos pasos y abrir esos canales de comunicación, que era lo que hablábamos hace un momento, ¿no? claro. Atrévanse, chicos. Hoy algo que les puedo decir y que creo que todo el equipo de psicólogos que están aquí, uno de los consejos que podríamos darle es simplemente atrévanse, atrévanse. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, el mundo no se va a caer, no te van a expulsar de la universidad, no te van a decir que eres tal, no, no va a pasar nada, no se va a acabar el mundo, el gobierno no se va a colapsar porque tú te atrevas a decir, tengo miedo, simplemente atrévete, atrévete, es lo que yo les diría una y otra vez, ¿no? Claro, fíjate que me hiciste recordar el caso de un alumno que decía, es que hay maestros que son chocantes, que son estrictos. Y entonces se me ocurrió preguntarle, a ver, explícame cómo es la clase. Es que llegas y te tienes que sentar. Es que dice que no puedes sacar el celular. Es que dice que no puedes hacer ruido. Es que dice que no puedes estar escribiendo en libertad. Y yo diría, bueno, ahí yo creo que hay un lineamiento y una disciplina que la maestra está sugiriendo precisamente para poner atención en clases, ¿no? Si la maestra dice guarden silencio porque están exponiendo, yo creo que aquí la interpretación es atrévete a darte cuenta que el conflicto realmente no es la maestra. Realmente tú probablemente tienes esta dificultad de aprendizaje o hay algo que tú tienes que empezar a darte cuenta que está interfiriendo en tu aprendizaje, ¿no? ¿Por qué la maestra me llama mucho la atención? Bueno, pues estás hablando mucho, ¿no? Ok, bueno, voy con otro comentario. Dice, respecto a eso,
igual influyen los estilos de aprendizaje. Ah, lo que estabas diciendo, Leti, fíjate, respecto a eso, igual influyen los estilos de aprendizaje y los métodos de enseñanza. Se requiere ser autodidactas. A ver, bueno, a veces también se requiere ser autodidacta. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ahí te diría, no a veces, siempre se requiere ser autodidacta. Tenemos ¿Verdad? que ser autodidactas para absolutamente todo, no solamente en la universidad, sino en la vida en general. Y bueno, cuando tú diste mi presentación, hablabas que también estoy certificada para Lego Serious Play. Lego es una metodología para ejecutivos de empresas que es a través de Lego. Lo que buscamos con Lego es que la disciplina dentro de las empresas sea planear, hacer, planear, hacer, planear, hacer, porque pasa mucho que se pierde mucho tiempo en planeación. Y una manera de ir mejorando cada cosa es planear y accionar, planear y accionar. Entonces, no siempre la ventaja de ir caminando es que tomemos acción. Muy bien. Otra persona nos comparte, en mi caso hubo una materia que la metía con el mismo profesor y la reprobaba. Por más que me esforzaba, no lograba aprobarla. Y me la pasaba llorando, me sangraba la nariz, incluso llegué a desmayarme y pensar en darme de baja de la carrera porque no me quedaban ganas ni de asistir a las demás materias. Hasta que logré meterla con un profesor diferente y me gustó. Logré aprobarla sin problemas. No era la materia o la carrera, era el profesor que nos hacía la vida imposible. Esta persona. Bueno, yo creo que ahí yo invitaría a todos, ¿no? A que dejemos de echar las excusas hacia afuera y de decir, el otro es el villano, el otro hizo tal, el otro, como que siempre estamos buscando que afuera es toda la responsabilidad de lo que nos pasa a nosotros. No es que el otro fuera tal, fuera malo, tiene su manera y esa manera no combinó contigo. Tu acción fue, encontré otro camino con otro maestro, está perfecto, tomaste una acción diferente, pero la responsabilidad de tomar esa acción fue mía. Entonces, la invitación es, dejemos de tirar las responsabilidades afuera, Sí. veamos hacia adentro, tomemos responsabilidad, tomemos conciencia y acción. ¿Para qué? Para que tomemos justamente eso como una oportunidad del cambio. Esto está más que claro como ella lo dice. Aquí había una situación que me estaba provocando incluso síntomas físicos, tomó conciencia, tomó acción y cambió. El miedo que le estaba provocando lo convirtió en algo diferente, en una oportunidad de cambio. Yo creo que está mucho mejor esquematizado este ejemplo que dan aquí, ¿no? Sí, sí, ese es un ejemplo de cómo ella logró poner el problema afuera y que le diríamos, como tú dices, ¿no? Yo creo que aquí no se trata de poner el problema afuera, se trata de decir, a ver, esto no me está funcionando, igual y los demás no entienden, igual y 2 y 3 y sí entienden, pero esto a mí no me funciona. Yo tengo miedo, ¿cómo lo confronto? Y entonces tomó otra decisión y me parece genial su ejemplo. Excelente, así es. Dice otra persona, a mí me daba miedo manejar moto porque la primera vez que me caí, caí, pero con el paso del tiempo decidí a volver a intentarlo y ya le perdí el miedo. ¿Cómo lo ves? Exacto, era lo que decíamos hace rato, ¿no? Tomar acción e intentarlo de nuevo. Muy importante, el miedo, como les decía, nos permite hacer análisis de riesgo. Ok, a mí me gusta manejar moto, ya pasó que me caí, a lo mejor ese día iba en bermudas, en short y me raspé un pedazo. A lo mejor digas, ok, el riesgo existe y es este, me voy a comprar un traje especial para la moto, me voy a comprar un casco especial, me voy a comprar guantes, de tal manera que cuando yo lo intento y vuelva a pasar, pues el riesgo sea el mínimo, o sea, lo menos posible el daño que me pueda pasar, pero no paralizarte. Esa es la diferencia entre cuando sientas el miedo, te quedes paralizado y simplemente dejes de hacer eso que quieres porque ya te dio miedo. Intentarlo una y otra vez es lo que va a hacer que eventualmente eso desaparezca. Ya me imagino que ahora anda para todos lados en moto, ¿no? Ahora le sube la velocidad y qué tal si ya se mueve más rápido. Muy bien. Una cosa que también me gustaría puntualizar, Daniel, es invitar a todos los chicos en decir, este miedo que yo siento es mío
o me lo compré del entorno o me lo compré de mis papás, porque tomando como ejemplo lo de la moto, las primeras que nos dicen, te vas a caer, no te subas a una moto, te vas a matar, es tu mamá. El miedo es de ella. Entonces, ¿ese miedo que tú sientes naturalmente es tuyo o es un miedo que te compraste del miedo de alguien más? Sí, hay que revisar eso, ¿no? Revisar muy bien eso. Dice María José JJ, muy cierto. El punto con respecto al miedo, podemos tomarlo como herramienta de control. Ya uno decide cómo manejarlo, pero claro, el miedo es importante. Incluso puede ser una forma de adaptación de acuerdo a las situaciones que se nos presenten. Claro, es que el miedo, como les decía, el miedo es una bendición, el miedo nos puede salvar la vida. El miedo, tú vas en una carretera y si alguien no tuviera miedo, se atraviesa y se lo lleva un carro. Si tú no sintieras miedo, no podrías salvar tu vida. Yo no sé, probablemente ustedes que son psicólogos lo sepan, hayan casos clínicos, no sé si los psicópatas o quién, pudiera ser que alguien no sienta miedo y eso te va a provocar que pongas tu vida en riesgo. Ujú. Entonces, el hecho de sentir miedo es esa brújula de, oye, ok, aquí hay un riesgo, me voy a mover. Si veo que voy caminando en la montaña y hay una serpiente, el miedo me va a decir, no te vayas por donde está la serpiente porque te va a morder. Entonces, el miedo es ese botón de alerta que qué bueno que lo sentimos, ¿no? Y hasta Claro, dónde también es racional e imaginario, en el caso de que decíamos acá de los maestros. En el caso de la serpiente, sí, obviamente si me voy con la serpiente me va a morder, claro. pero cuando hablamos en el caso de los maestros, es que yo pensaba en el caso de la chica que decía que la maestra era esto, que la maestra era lo otro, y cuando pude entenderle a la maestra, simplemente vi que era su forma de enseñar y genial, ¿no? A veces hasta suele pasar que los maestros más estrictos son de los que más aprendimos. Sí, muy bien. Eh, Dice Víctor Manuel Collado May, muchas veces nosotros nos cerramos a cosas por miedo y en ocasiones muchas veces no sabemos cómo evitar tener ese miedo. Pero yo como persona puedo decir que nosotros debemos de no cerrarnos, lograr salir adelante, dejar de tener miedo atrás. Yo considero que muchas veces nosotros somos quienes nos cerramos con el miedo y desde que nos cerramos a eso nos da miedo intentar cosas nuevas. Totalmente. Eso me da la pauta para dejarles una pregunta que me gustaría que se hicieran en cada situación. ¿Qué me estoy perdiendo yo por no atreverme a cruzar ese miedo? ¿De qué me pierdo? Sí, cierto, ¿no? Háganse esa pregunta y como decía aquí nuestro compañero, probablemente me estoy cerrando muchas puertas, probablemente estoy perdiendo la oportunidad de conocer otras culturas, hay mucha gente que dice, no es que tengo miedo que tal comida me vaya a hacer daño y no la pruebo. Y a lo mejor te estás perdiendo sabores muy ricos que no te has atrevido a experimentar porque te da miedo que te vaya a hacer daño, ¿no? Sí, claro. Dice Jesús Alberto Carrillo Valencia, entonces, si tengo miedo de pelear, tengo miedo de lastimarme, pero sobre todo tengo miedo de decepcionar a mi familia, ¿qué debería hacer entonces? Nos dice Jesús. Bueno, aquí como que hay varias cosas que ponen un mismo, no sé a qué se refiere con pelear, pero el tema de decepcionar a la familia es algo muy interesante. Yo creo que es un miedo que todos hemos tenido alguna vez y ahí la sugerencia es acércate con los psicólogos que tienes así, porque eso es un tema muy importante que todos alguna vez deberíamos de trabajar en un consultorio, ese miedo a decepcionar a los demás. Ujú. Yo estoy aquí para cubrir expectativas, las expectativas de quién quiero llenar y si lleno esas expectativas, ok, no los decepciono a ellos, pero ¿qué pasa conmigo, con lo que yo quiero? Recuerden que la primera persona a la que le tienen que llenar expectativas es a ustedes mismos, a lo que ustedes quieren, a lo que ustedes sienten, claro, sin lastimar a nadie. Uno no está para pasarle encima a nadie, pero tampoco estamos dando para darle gusto a
a todos los demás, ¿no? Claro, El hecho de las expectativas es un tema muy, muy, muy importante. claro, y fíjate que esto que acabas de decir tiene relación, es una respuesta que podríamos dar la misma respuesta a esta pregunta que nos hace alguien. ¿Por qué se crea un miedo por recibir comentarios negativos? Y tiene que ver con lo que dices ahorita. Claro, ese es un miedo básico, el miedo al rechazo, ¿no? Todos tenemos Sí, miedo al rechazo cuando alguien nos critica, cuando alguien nos dice algo, eh, y que va muy apegado a la autoestima. Por eso es importante escuchar el miedo. ¿Qué cosa me está diciendo ese miedo? Ok, el miedo al rechazo. ¿Y qué pasa si me rechazan? ¿Me voy a sentir menos? Entonces eso quiere decir que mi autoestima probablemente necesita atención. El miedo te dice muchas cosas atrás, por eso es importante irlos a trabajar, como les decía, porque te está dando, ok, probablemente lo que a mí me esté pasando es que no me siento suficiente, no me siento amado, no me siento tal si otras personas me rechazan. El miedo al rechazo puede provocar muchas locuras, ¿no? No sé, un día estamos de fiesta, estamos con todos nuestros amigos ahí, el gallo universitario, y todo el mundo te dice, ¿qué? ¿Tienes miedo a una línea de coca o qué? Y tú ujú, por quedar bien, por no, yo no soy miedoso, me van a rechazar, el miedo que no, sí, le doy un llegue en la línea de coca y mira, eso te puede provocar un montón de situaciones adversas que te van a arruinar la vida en un momento dado, ¿no? Entonces, ese miedo al rechazo, ¿qué te dice? ¿Y qué pasa? También pregunté, ¿y qué pasa si esa persona me rechaza? ¿Y qué pasa si esas personas hablan mal de mí? ¿Y qué pasa si tal persona dice que yo no soy suficiente? ¿Y qué pasaría? claro, claro, y sobre todo también, si vemos el lado contrario, como diciendo, entonces quieres recibir comentarios positivos, ¿no? Como esperar el reconocimiento del otro. ¿Por qué esperas el reconocimiento? Como si hubiera esta cuestión histórica parte de su vida, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir concluyendo. Voy a ponerte tres últimas preguntas, a ver si nos da tiempo. Hay una pregunta que me parece muy, pero muy interesante, porque casi nadie lo pregunta. Es más una pregunta, que lo hacen los adolescentes, pero se lo hacen de manera interna y ahí te va. No me atrevo a declararle mi amor a alguien. ¿Qué hago? Tengo miedo que me rechace y perder su amistad, lo que decías tú del miedo al rechazo. No, atrévete. No hay más. Aquí la sugerencia es, hazlo con miedo, pero hazlo. Sí, por supuesto que todo implica un riesgo. Todo al final de cuentas, cada decisión que tomes te va a implicar un riesgo. Si, más bien una consecuencia, vas a tener una consecuencia de lo que sea que hagas. Si me declaro y me dice que sí, tu consecuencia positiva que tú vas a querer, pues es que sea tu novio o tu novia. Y tu consecuencia negativa, pues es que ya no sea mi amiga. Pero si vas a seguir en ese limbo por siempre, no vas a saber ni qué. Si yo te puedo dar un consejo en la vida hoy, es que te atrevas. Ok, Te vas a arrepentir cuando pases de los 30 y no lo hayas hecho, te vas a arrepentir de no haberte atrevido. ¿verdad? No, y Así es. sobre todo, imagínate que la persona, cómo puede que se dé cuenta que es bien correspondido. Puede ser una respuesta que él desee, o que si no lo dice y se queda con eso, imagínate cómo va a estar viviendo con ese sentimiento y esta persona al lado con su amistad, y que si sale a algún lugar, o sea, no sé, puede ser hasta difícil estar manejando eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que esto le va a permitir aprender algo ahí. Sí, porque al final de cuentas es algo que te está consumiendo, vamos a decirlo ahí. Estás en un lugar que te está incomodando, que te está doliendo, porque al final de cuentas, pues tú no quieres ser su amigo probablemente o su amiga, tú lo que quieres es que sea tu pareja, tu novio, tu novia. Entonces vas a seguir ahí de manera incómoda por no atreverte. Y decíamos hace rato, conversábamos, esto requiere un esfuerzo, requiere un ticket que tienes que pagar de riesgo. Cuando lo haces, tienes que pagar ese ticket. Entonces, atrévete, todos tenemos, es muy normal que tengamos ese miedo, no eres el único, todos lo hemos sentido, pero la única diferencia, volvemos al tema de tomar acción.
toma acción de lo que quieres y dale, ¿no? Oye, Leti, a ver, me gustaría, para pasar a la siguiente pregunta y empezar a cerrar, ¿cuál sería el aprendizaje de esta persona? Porque esta es una pregunta clásica, esa pregunta que nos hizo esta persona. ¿Cuál sería el aprendizaje si los resultados de aventarse no son los esperados? Suponiendo que lo rechace. Vamos a dar un poquito de luz a esta persona. ¿Cuáles crees que serían los aprendizajes? Si se atreve a decirlo. Primero que nada, yo considero que el aprendizaje sería respetar la decisión. Tengo que aprender a respetar la decisión del otro, aunque me duela. ¿Por qué? Porque hoy uno de los temas más clásicos que hemos hablado es el no es no. El otro está en su derecho de decidir si yo soy la persona que quiere para pareja. Y si la otra persona decide que yo no soy la persona adecuada, por lo que sea, el aprendizaje es respetar esa decisión individual e inherente que tiene la otra persona. Aprender a respetar el otro a pesar de lo que yo sienta, ¿no? Entonces, ese sería uno. Otra podría ser que alguien incluso te dé un motivo, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? Me gustas, me interesa, pero pues eres un irresponsable, te la pasas de borracho, te la pasas no estudiando, no entrando. Esto no me gusta de ti. Entonces tu aprendizaje es, ok, no todo está perdido. Ah, le gusto, pero hay ciertas áreas en las que yo podría mejorar. Entonces esto también un aprendizaje es cómo puedo yo mejorar en esa área de mi vida que probablemente la otra persona no le termine de convencer, ¿no? Claro, claro. Bueno, y te hago, de hecho, es otro comentario que creo que nos da parte de la respuesta que tú has explicado. Dice Judith del Carmen, los conflictos nos dan miedo en muchas ocasiones, pero indudablemente son una oportunidad de aprendizaje. Exacta, el tema de los conflictos. Les comparto que una de las cosas que he trabajado últimamente yo en las empresas con equipos de trabajo es que a la gente le da miedo el rechazo, le da miedo que lo cataloguen como, no sé, soy un peleonero, soy un inconforme, soy un esto. Atrévete a enfrentar el conflicto. Da miedo el conflicto, pero si tú no te atreves, no vas a encontrar maneras de abordar las cosas de una manera deficiente. Es como un cáncer que se va, a ver, ¿me escuchan? Creo que me congelé. No, sí te escuchamos, se congeló Ah, la imagen, perfecto. pero sí te escucho perfectamente. Gracias, Daniel. Es como algo que si nosotros dejamos que por miedo al conflicto algo se vaya generando, una inconformidad, una mala comunicación, una situación que nos hace sentir incómodos, eso va creciendo. Es como a lo mejor les podría ejemplificar un pequeño granito que va creciendo y se convierte en un tumor porque yo tengo miedo de enfrentar esa situación. Enfrentemos el conflicto. El conflicto son oportunidades de crecimiento para todos nosotros y como les decía, es algo que he manejado las empresas últimamente y es también cambiar esa connotación que tiene el conflicto y darle la oportunidad de hacer un switch y ver el conflicto como oportunidades de mejora. Siempre hay oportunidades de mejora en el conflicto. Perfecto. Oye, Leti, es un gusto haberte tenido aquí. Mira, son 24 preguntas que nos hicieron, llegamos como a la 10ª pregunta. Realmente es muy interesante el tema. Ojalá nos des más oportunidades de participar con nosotros. Realmente para mí fue grato escucharte y pues los chicos estuvieron muy activos. Las últimas recomendaciones que nos puedas dar, Leti. Eh, Nuevamente, recordarles esto, ¿no? Valida tu miedo, abrázalo y escúchalo. Aprende de él. ¿Qué me quiere decir? No lo tomes como algo malo, sino como ese mensajero que te quiere decir algo. ¿Qué te quiere decir detrás? ¿Qué hay detrás del miedo al rechazo, del miedo a la libertad, del miedo a estar solo, del miedo a no cubrir con las expectativas de alguien más? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Y qué me quiere decir de mí mismo? Una vez que validamos el miedo es, busca apoyo. No tengas ahora nuevamente miedo de ser vulnerable y de decir necesito ayuda en una determinada situación. Probablemente hay cosas que podamos hacer solos, pero no somos seres sociales
y tenemos esa ventaja de vivir en una comunidad que nos puede arropar. Si tú detectas que esa comunidad no te arropa, pues eso también es una señal de salirte, irte a otros grupos familiares, otros grupos de amigos, donde sí valoren eso que tú sientes y donde te hagan espejo para poder crecer, para poder ir más allá. La otra es tomar acción. Una vez que hiciste el análisis de los riesgos y de las consecuencias que pueden haber detrás de cierta decisión, toma acción. Toma acción, si no, vas a seguir en el mismo lugar. Y la última, inténtalo cuantas veces sea necesario. Hay un meme que últimamente ha andado por ahí circulando que dice, el que tenga miedo de morir, que no nazca. Así que hay que hacerlo, con miedo, pero hay que hacerlo. Muy bien, gracias, Leti. Pues jóvenes, ahí están las recomendaciones y pues, muchísimas gracias de nuevo, Leti, por estar participando con nosotros. Daniel, fue un placer estar contigo y con todos los chicos y encantada de volver a encontrarnos. Muchísimas gracias. Los consultorios psicopedagógicos de la UJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les invitamos a continuar en un espacio contigo el próximo viernes a las 12 horas. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual UJAT y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultorios Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. Les recordamos y les recomendamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico. Se despide su servidor, Daniel Sánchez Cruz. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.